After Work, con Eduardo Castillo. Buenas tardes, amigos, bienvenidos al Coaching Capital que hacemos todas las semanas aquí en After Work y que hoy va a traer un tema apasionante del que pues da buena muestra el mundo económico en el que vivimos. Siempre lo decimos aquí, quien no conoce además tiene un amigo que es posiblemente su amigo más viajado. Es el que además vive fuera, trabaja en equipos donde hay nacionalidades pues de todos los continentes y tienen que trabajar por un mismo objetivo, el éxito de la empresa en el que se desempeña. Bueno, pues hoy vamos a hacerle un hueco al coaching en estas circunstancias. ¿Cómo optimizar esa productividad en entornos globales multiculturales? Cris Moltó, muy buenas tardes. Buenas tardes. Estábamos comentando fuera de micro que el tema es apasionante. Nuestro invitado, al que ahora saludaremos, igual de apasionante, porque esta es la realidad de la economía de hoy en día. No estamos hablando de empresas en el extranjero, estamos hablando de empresas en España también, donde tenemos personas de múltiples orígenes, múltiples culturas, pero que tienen que trabajar en un mismo entorno. Ya lo creo, ya no solamente hablamos de la multidisciplinariedad de los propios trabajadores, sino de la globalidad de los mismos, claro que sí. Julio Marco, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Tú, que aparte de coach, de business coach, eres un hombre de empresa, hombre del mundo de la finanza, entenderás también que hoy en día las compañías son precisamente eso, multiculturales de principio a fin. Quizás el origen de la compañía es española, el CEO es norteamericano, el vice president es de la India y los jefes de equipo repartidos de todas las áreas, ¿verdad? Exactamente, y además ahí el problema que yo le veo es que nos preocupamos muchísimo de hacer crecer y de internacionalizar las compañías, ¿no? Y mandarla a otros países y tener sedes, pero no nos preocupamos de, bueno, ¿y qué pasa con esa gente que la mandas a Australia, Estados Unidos o a África? De los expatriados, efectivamente. Exactamente. Bueno, pues de todo ello y mucho más vamos a hablar con nuestro coach invitado hoy que nos acompaña telefónicamente en este programa. Él es Juan Diego Salinas. Juan Diego, te saludamos, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Oye, antes de que Cris Moltó te presente curricularmente, pues un poco esa reflexión que le he pedido tanto a Cris como a Julio, y que es en realidad la especialidad en la que tú has desarrollado tu proceso de coach. Vivimos en ese mundo global con entornos multiculturales pues a la vuelta de la esquina. Sí, totalmente. Vivimos en un mundo de multidiversidad y ignorarlo sería un error, vaya, nos estaríamos perdiendo muchas oportunidades, así que por eso fue lo que me llevó a mí a trabajar este área, ¿no? Porque creo que tenemos ahí una gran oportunidad de mejora, de productividad, de rentabilidad, y en todas áreas además, vaya, nuestros críos están en clase con niños de otras nacionalidades, lo vemos por la calle, las tiendas, los comercios, los anuncios, todo, vaya, ¿no? Tienes toda la razón. Yo como estamos en Capital Radio, al final parece que me ponen las orejeras de burro y solo veo el mundo de la empresa, pero tú lo has dicho. Estamos hablando de que el entorno multicultural está en múltiples ámbitos, en la escuela, en las universidades, en las empresas, en nuestra comunidad de vecinos. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar con Juan Diego Salinas, pero antes, como lo habíamos prometido, Cris Moltó te presenta profesionalmente. Pues venga, si hay algo que vamos a descubrir con nuestro invitado es que las barreras geográficas, en cualquier caso, podría ser un obstáculo, en el suyo no. A ver, él es coach PCC por ICF y ante todo un explorador curioso, como le gusta llamarse a sí mismo, tanto de personas como de marcos culturales. Desde que en 1995 se marchó a Dinamarca a terminar la carrera de Ciencias Económicas, quedó fascinado por la diversidad cultural que habita en el mundo y con el relativismo cultural. Podía hacerle perder oportunidades. De ahí que siempre haya seguido buscando esas mismas, pues para seguir conociendo culturas. Fue así como desde el 98 a 2010 trabajó en el sector hotelero, llegando a ser el director de 2 hoteles simultáneamente en la Costa del Sol y facilitándole la posibilidad de viajar, y eso le sirvió pues para dejar su empleo y cumplir su sueño de dar la vuelta al mundo. Una experiencia que le llevó a afianzar su creencia en la consecución de sueños de individuos y equipos, y justo a la vuelta, el 12 de abril del 2013, creó la que a día de hoy es su empresa, Coaching Airlines,
empresa en la que ha fusionado su formación en 5 escuelas de coaching, liderazgo y PNL, con esos 13 años de experiencia en el sector de turismo y su bagaje viajero al loro, que ahí vamos. Después de conocer también 62 países de todos los continentes del mundo para finalmente llevar a cabo un modelo en el que fusionar su pasión por las personas, la diversidad cultural y los sistemas y equipos. ¿Qué os parece? Y pues me parece una pasada que tiene nuestro invitado kilómetros recorridos de experiencia y que, bueno, pues de oportunidades nos hablabas al principio, ya que tenemos un mapa que acompaña tu viaje. Además que te ha permitido calificar un poco las, no sé si, ¿cómo llamarlo? Las experiencias adquiridas, lo que te ha transmitido cada cultura que has viajado. A ver, vamos a empezar de cero. ¿Cómo decides viajar tanto? ¿Cuándo te empiezas a dar cuenta de que en la diversidad y en la multiculturalidad se encuentra la oportunidad? Pues con muchas cosas, ¿no? Casi por accidente. Yo recuerdo que estaba en la universidad haciendo económicas, ahí coincidimos tú y yo. Y recuerdo que me acerqué a hacer una gestión en la universidad, me encontré con un compañero que me dijo que estaba preparando becas Erasmus y me acerqué, decidí acercarme, había hecho previamente unos exámenes y no me acordaba de que estaba eso funcionando y me acerqué y me dijeron, oye, pues mira, eres el segundo en la lista, puedes elegir país y te proponemos que te vayas a Dinamarca. Solamente me tienes que responder en 24 horas. Así que se me cruzó los cables, yo nunca había salido de España y dije, pues mira, me voy para allá. 24 horas lo decidí, me fui y allí descubrí pues que todavía jovencito, ¿no? Con 21 años, pero que ya había cositas que yo como que me había ya medio madurado, medio hecho, ciertos principios y valores. Y cuando llegué a Dinamarca y compartir con tanto la experiencia en casa como en la universidad, como en los estudios y en las investigaciones, compartir con otras formas de ver la vida, otras formas de entenderse, otras formas de reírse, otras formas de hacer humor, otras formas de proyectarse, me pareció fascinante. Me dije, madre mía, lo que hay por descubrir. Así que ahí me hice una promesa, en plan personal, lo cuento, y me hice una promesa que dije, quiero conocer tantas culturas como años tenga. Y no tengo 62 años, pero bueno. Pero de momento son mirad, si me permitís, voy a enumerar algunas de las culturas que nuestro invitado pues ha trabajado, ha convivido. Estamos hablando pues de Estados Unidos, estamos hablando de Dinamarca, esa primera experiencia, pero también se incluye Escocia, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Perú, Honduras, la isla de Pascua, la Antártida. ¿Qué habrá hecho y qué habrá aprendido en la Antártida? Nueva Zelanda, Filipinas, Camboya, Bután y en Japón. Y por supuesto, en España. Al final, uno por supuesto que viaja mucho fuera también para entender cómo funcionamos dentro. ¿Qué recorrido por países que has realizado, Juan Diego? Y en todos ellos, ¿cómo has ido? ¿Con qué actitud has ido a estos países? Con la de escuchar, con la de escuchar como desde el nuevo, ¿no? Desde desapegarme un poquito de lo que soy, de mi etiqueta, y que muchas veces incluso es una de las cosas que también pasa con los empresarios, ¿no? Que viajamos y tenemos una etiqueta por ser españoles o por ser malagueños, ¿no? Te tiene que gustar bailar y hacer gracia. Entonces, desligarme de todo eso y disfrutar de lo que me encontraba en cada sitio que visitaba, ¿no? Me ha gustado mucho viajar y he compartido en muchas viviendas. Vivía con familias, llevaba camisetas con mensajes de decir me quedo en tu casa y a cambio te hago de comer, en fin, toda forma de interactuar que me fuera posible para conocer cómo se vive en otros sitios, ¿no? Eso era principalmente la de vaciarme un poco para aprender, desaprender, para vivir desde otro punto de vista. Efectivamente. Cris. Pues hablando del proceso de desaprendizaje y vaciarte para volver a llenarte, ¿de qué te ha servido todo ese bagaje y todo ese expertise que has adquirido en lo personal? ¿Cómo lo has encajado profesionalmente? Mira, desde lo que me ha servido es para la flexibilidad, ser capaz de ser flexible a otras formas de entender las situaciones. Me ha servido mucho una cosa que me ha sorprendido y que yo no me lo esperaba, es que luego lo piensas con lógica y dices sí, pero antes no lo notaba, ¿no? Me ha servido para entender que hay muchas más formas de conseguir soluciones, ¿no? Si somos capaces de entender distintas perspectivas,
pues también seremos capaces de tener distintas soluciones, ¿no? Entonces, especialmente las empresas, cuando lo llevo es, oye, permítete que haya otras soluciones, porque hay otros mapas mentales, que al fin y al cabo una cultura es un mapa mental distinto, hay otros mapas mentales que te pueden ayudar a conseguir esas soluciones. Así que a mí particularmente me ha servido para flexibilidad, me ha servido para ganar en mi adaptación, me ha servido para disfrutar más de las cosas. Y sobre todo, como te digo, y es algo que llevo mucho a las empresas, es permítete que haya otras alternativas, otras soluciones, otros acuerdos, otros alineamientos, desde un mapa mental que es distinto al tuyo. Julio. Sí, a mí me pasa un poco como a Eduardo. Con el programa nos ponemos unas orejeras de burro, entonces te voy a preguntar por el mundo de la empresa. Vale. Normalmente, como comentaba antes, el objetivo, y cada vez más con la globalización, es la concentración de empresas, ¿no?, cada vez más grandes, y esto hace que empiecen a posicionarse en distintos países. O, por ejemplo, el año pasado hablamos con 10.000, cerca de 10.000 emprendedores españoles, bueno, emprendedores y no, españoles, ingenieros, arquitectos, que se han ido a Alemania, a Francia, a China a buscar trabajo porque aquí no lo encontraban. Entonces, ante estas situaciones de irse a otros países y tal, ¿en qué momento o cómo piensas tú que puede ayudar el coaching y en qué momento deben hacerlo? ¿Prepararse antes de irse? ¿Cómo preparas a la gente que la mandas a otro país a trabajar X tiempo, o África, un proyecto? Después, ¿cómo funciona esto? Yo lo que suelo recomendar es primero prepararse previamente. Es decir, hacer un trabajo de autoconocimiento, aquí es donde ayuda el coaching, hacer un pequeño trabajo de autoconocimiento, de saber cuáles son, bueno, tus valores, tus habilidades, tus líneas rojas si las tienes. El siguiente paso sería conocer la cultura a la que vas a ir. Eso es fundamental. Me parece que es fundamental conocer la cultura. No vale conocer el idioma, hay que conocer la cultura. Y desde ahí el acompañamiento que hacemos a los expatriados o a los profesionales que se dedican a trabajar internacionalmente es, bueno, una vez que estás in situ, cómo gestionas, ¿no? Cómo gestionas el estar ahí, cómo gestionas el estar solo, cómo gestionas las expectativas que se han creado, las ilusiones, el esfuerzo, si es tu familia que te ha ayudado, o tú mismo con tus ahorros que te has ido al extranjero en estos jóvenes talentos que me comentas, si es el empresario, pues todo el esfuerzo que ha hecho la compañía y la organización y todas las expectativas que ha dejado caer sobre ti. Entonces es un poco como esa gestión, pero de entrada mi recomendación es conócete y potencia algunas habilidades que te van a ayudar donde estés, y luego conoce la cultura, eso es fundamental. Porque si no conocemos la cultura, ¿qué es lo que nos encontramos? ¿Cuáles son los choques más frecuentes con los que se suelen encontrar pues esos procesos, o bien de internacionalización, o bien de integración, expansión, de mezclarse en definitiva, ¿no? Y de interesarse por el mundo global? ¿Qué es lo que has visto tú en todos estos años? ¿Qué es lo que se suele producir? No sé si porque somos españoles o porque somos humanos. Bueno, somos humanos, los humanos tenemos muchas cosas en común desde que nacemos y somos animales sociales, nos gusta estar bien, buscamos la felicidad, todo eso nos vale a nosotros, tanto a nosotros como un esquimal, como un aborigen, ¿no? Como una persona en la Pampa Argentina. Luego la cultura, desde que entras en un colegio, desde que te educan, desde que tus padres son un modelo de crecimiento, tenemos ahí una cultura. Entonces, desde siempre, desde pequeñitos ya lo llevamos inherente. Con lo cual va con nosotros. El coaching, de hecho, lo que hace el coaching intercultural es tener en cuenta ese fenómeno para ser más productivo en otros entornos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué te estás perdiendo si tú no conoces eso? Pues te estás perdiendo lo principal, y es que no funcione. Tan sencillo como eso, es decir, que no encajes, que no sepas adaptarte, que no le saques rentabilidad, que todo aquello que termina con tu proceso, porque termina con tu proceso, con tu firma, con tu alianza, con tu intervención puntual en un momento de cierre de un contrato, por ejemplo, que todo eso se venga al traste. Te estás perdiendo que todo el trabajo que hayas llevado durante un tiempo de generación de confianza con otra empresa, con un aliado, incluso con una delegación propia en una multinacional, se venga al traste porque no acabes de encajar, porque haya falta de comunicación, porque brechas culturales lleven a una comunicación que sea totalmente ineficaz.
porque haya disonancia, porque haya distintas formas de entender la jerarquía y desde ahí haya totalmente ineficiencia a la hora de ponernos a trabajar, por modelos de trabajo distintos y que no acaben de alinearse. Entonces, todo eso te lo estás dejando atrás y no eres capaz de entender una cultura. Si tú estás trabajando en una cultura como la española, por ejemplo, que es una cultura que el riesgo no lo lleva muy bien, nos gusta mucho el trabajo fijo, el funcionario, no nos gusta arriesgar mucho, no hay mucho autónomo, y te vas a una cultura como la norteamericana, debes tener en cuenta que es totalmente distinta en ese aspecto. Bueno, estoy pensando en otro plano, ¿no? Si vas con una mentalidad muy española, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Sí, digo, en los entornos empresariales donde ya no es que nos cambien de sitio, es que nos cambien la silla, que hay muchos entornos de trabajo donde en el respaldo, muchos lo hemos visto, está el nombre de la persona que regularmente ocupa esa silla. O sea, que para veáis un poco pues cuál es luego la dificultad del cambio. Porque, claro, nos hablabas de que nos estamos perdiendo y al final estamos pues limitando las oportunidades o la capacidad de desarrollo en esos entornos, por ejemplo, empresariales. Nosotros, Juan Diego, muchas veces, cuando hablamos de internacionalización aquí, siempre decimos, oye, antes de irte a un país, pues mira el sector en el que tú te desenvuelves y ver si tienes oportunidades. También estudia su cultura empresarial para tratar de adaptarte lo más posible a esta, ¿no? Sin embargo, el coaching es un sumatorio, porque ¿qué papel jugaría el coaching estoy seguro de todos esos estudios previos que uno hace cuando va a un país o a una cultura diferente? ¿Cuál es el sumatorio que aporta el coaching aquí en este caso? Mira, el coaching lo primero que te hace es, como te digo, es autoconocimiento. Te pongo un caso, por ejemplo, que igual nos ayuda a reflejarlo, ¿no? Te acuerdo que en un encuentro de empresarios conocí a una persona casi por casualidad. Cuando le conté un poquito de lo que yo hacía, me dijo, me tienes que ayudar. Necesito que me eches una mano. Llevo un año tratando de cerrar un contrato en México y no lo consigo. Vale. Es una empresa del sector tecnológico. Bueno, me contaba un poquito lo que le había pasado durante ese año y había hecho 5 viajes a México, 5 viajes y aún así seguían, no le decían que no, pero tampoco le decían que sí y demás, ¿no? En el modo anecdótico le mandé un pequeño artículo que tengo por aquí guardado, ¿no? De 5 formas en que los mexicanos no dicen que no, pero tampoco dicen que sí. Y en realidad no sabes lo que le estaba pasando. Lo que le estaba pasando es que estaba llevando a México toda su ansiedad, unas expectativas que no estaban cumpliendo, su necesidad, incluso luego me confesó hasta su propio miedo, ¿no? Entonces, fíjate, lo que hicimos fue, y ahí respondo a tu pregunta de qué acompaña el coach, es primero darse cuenta de que esto es tuyo, de que tú tienes una ansiedad, de que tu empresa tiene unas expectativas, de que tú incluso puedes tener un miedo de viajar solo, de irte a un sitio que desconoces, de un idioma que a lo mejor no dominas, y desde ahí limpiar un poquito de esa manera para que luego pudiese llegar a México con otra perspectiva. Entonces, eso lo limpió de alguna manera, ya no, porque eso estaba generando, y yo se dio cuenta que estaba generando desconfianza en México. Entonces, ahí es lo que trabajó fue, una vez esto limpio, pues voy a mejorar mi generación de confianza con ellos, voy a alimentarla a distancia, digamos, y una vez que me presente en México vamos a llegar a un acuerdo. Bueno, pues eso fue hace 2 años. Este empresario ya ha conseguido llevar su empresa a Alemania, Portugal, México, Chile, ahora está en Colombia. Es decir, es un trabajo en el que el coach también ayuda un poquito y yo creo que aquí está la clave, a interiorizar un poquito qué te puede hacer falta y qué te puede servir para trabajar exteriormente. Es un tema bastante de gestión emocional, de habilidades. Hay un extra ahí en el que te ayuda mucho el coaching ejecutivo. No es solo conocer un protocolo, no es solo saber qué se lleva más en un país o en otro, ¿no? Cuáles son las habituales transacciones que se hacen en un país. Es un trabajo también bastante interno. Es un clarísimo ejemplo. El coach pues ayuda muchísimo. Es un clarísimo ejemplo de que en muchas ocasiones esa falta de entendimiento que nosotros alegamos igual existe, pero sencillamente porque en la base, en el origen, en el país de origen, voy a llamarlo país, ¿no? Pero en realidad dentro de nosotros mismos es donde encontramos la primera de las barreras para ese entendimiento futuro, ¿no? Sí, se llama relativismo cultural, es aquella incapacidad que tenemos para distinguir las manifestaciones de otra cultura porque tenemos muy interiorizadas las nuestras. Entonces, en una cultura la mexicana, como también lo estuvimos estudiando, ¿no? Pues una cultura donde necesita más la gestión, generar confianza, donde es muy importante la jerarquía, es vital, y entonces ahí pues se estaba dirigiendo a la persona que no era la adecuada también. Entonces, una vez que todas esas manifestaciones él las fue descubriendo y que él no transmitía ya ni sus miedos ni sus ansiedades, que lo había limpiado
pues en el proceso de coaching que tuvimos, pues fíjate lo que te digo, ¿no? Un año en el que no hizo nada y 2 años en los que ha abarcado 5 países. Es una transformación, cambiamos unos hábitos, es una forma distinta también de comportarnos, son habilidades que utilizamos, habilidades específicas que utilizamos a nivel internacional. Y ojo que esto es muy importante, sin por ello perder tu identidad. No deja de ser español, no deja de tener tus valores, no deja de ser una persona que no acepta, por ejemplo, que no haya una conducta igualitaria o cosas así, ¿no? Y entonces, en todo ese alineamiento interno, pues está mucho más desarrollado. Por eso te decía que antes eso, si no lo tienes preparado, puede echar al traste cualquier proceso de expatriación, por ejemplo. Cris. Pues, bueno, en mi caso me han surgido dos preguntas con todo lo que estabas diciendo. Una es, si te encuentras algo como lo que acabas de decir, es decir, tú imagínate que tienes en un equipo multicultural distintas culturas y por lo que sea, una de ellas choca con otra. ¿Esto cómo lo gestionas? Primero, tomando conciencia de que lo que está chocando no son culturas ni personas, sino que lo que está escuchando son manifestaciones. Bueno, eso es fundamental. Entonces, primero, hacerse notar de que es una manifestación, y la cultura como tal es una manifestación. Es decir, nosotros llevamos trabajando, como te digo, somos un modelo mental, llevamos trabajando mucho tiempo de una manera, y ahora si me lo vas a cambiar, ojo, no es la persona, sino es la manifestación de una cultura o la manifestación de una forma de trabajar. Entonces, primero entender que eso es así, eso despersonaliza y baja mucho las defensas a la hora de tratarlo. Lo segundo es identificar que hay diferencias. Y otra cosa que es importante y que me ocurre mucho es que tendemos a pensar que hay culturas más superiores o más inferiores que otras. O sea, viene un japonés y podemos entender que es una cultura superior por su desarrollo industrial, tal, y viene una cultura africana y podemos entender que es un país en vías de desarrollo, con lo cual es una cultura inferior. Entonces, dejar claro que hay diferencias, destacarlas. Entonces, en un equipo lo que hacemos es destacar esas diferencias, dónde están, y trabajamos 7, aquí todo va muy medido porque estamos trabajando en la empresa, ¿no? Entonces, destacamos 7 dimensiones sobre las que trabajamos. Vemos dónde nos gusta una, a quién le gusta una, a quién le gusta otra, quién entiende la jerarquía, cómo se entiende la comunicación, si es más formal, menos informal, alto contexto, bajo contexto. Trabajamos todo ello, lo ponemos de relieve y decimos, bueno, ¿qué podemos sacar ahora? ¿Cómo podemos dar valor a la diversidad? Ya entendiendo y respetando una cultura y otra, vamos a darle valor a la diversidad. Vamos a jugar, yo recuerdo aquí un ejemplo en una empresa malagueña que es una filial de una danesa, y es como cada vez que venía el jefe de Dinamarca era una guerra esa que tú me estás contando, ¿no? Un choque enorme. Cuando se dieron cuenta de que en el fondo son manifestaciones distintas, ahora juegan a repartirse el trabajo, entendiendo dónde va a ser más eficaz derivar un trabajo en España o en Dinamarca. Los encuentros los hacen en los dos países, es decir, es poner de relieve que esas son manifestaciones culturales y que esas manifestaciones culturales las llevamos las personas per se, pero no por ello vamos a identificar que puede haber también una ventaja sobre ello, ¿no? Podemos integrarlas y podemos aprovechar esa diferencia. Entonces, bueno, toma de conciencia, como buen coaching, toma de conciencia, y a partir de ahí, cómo maximizamos esa diferencia, ¿no? Julio. Sí, antes comentabas que la base en principio es el autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento para saber dónde tengo que trabajar, para la toma de conciencia, etcétera. Pero yo he estado trabajando muchos años, hace ya años, con distintos países europeos, importando y sobre todo con coreanos y con japoneses. Y, por ejemplo, dentro de Europa hay culturas totalmente distintas, como los ingleses y los italianos, a la hora de hacer los negocios, y luego cuando ya llegas a Japón o llegas a Corea, o sea, es que es un mundo totalmente distinto. Entonces tú te tienes que conocer, pero como no entiendas perfectamente y seas capaz de adaptarte a las otras culturas, lo tienes, por mi experiencia. Si hubiese sido coach en aquella época, yo creo que me hubiese ido mejor. Pero adaptarse no es fácil hasta que no tomas conciencia. Te pegas muchos tortazos, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo. Y decimos muchas veces, yo juego con las palabras, ¿no? No es adaptarse, como tú bien dices, sino es adoptar, ¿vale? Yo me adapto, pero no por ello tengo que adoptar, no tengo por qué dejar de perder mi identidad, como te decía antes, ¿no? Hay una distinción que
que trabajamos en CoreOps, ¿no? Que donde yo también formo parte dentro de CoreOps, cuando formamos a coaches ejecutivos, es distinguir entre empatía y simpatía. Y es una distinción que yo me llevo a lo cultural, es decir, yo puedo sentir empatía por otra cultura. Yo puedo, es decir, quiero saber cómo se vive, como tú me dices, ¿no? Quiero saber cómo se vive en Corea, cómo es de distinto Corea, cómo es de distinto Japón. Ahora, no por ello significa que yo tenga que simpatizar con ellos. Es decir, no tengo yo por qué dejar de ser... Japón es una sociedad con muchas manifestaciones machistas. No tengo yo por qué aceptarlas todas. Ahora bien, hago empatía, sé lo que me voy a encontrar, sé lo que soy yo y busco alineamientos. Y no vamos a llegar a un acuerdo común de estar identificados unos con otros, pero por lo menos un alineamiento buscando intereses comunes. Entonces distingo, desde el autoconocimiento distingo lo que yo no quiero renunciar. Me voy a otros países, disfruto de cómo es la vida en otros países, de cómo pueden trabajar, cómo trabajan en otros países, y vamos a buscar unos intereses comunes, ¿no? Entonces ahí, como te digo, también lo que tú bien dices, es decir, no es solo el autoconocimiento, sino saber qué hay enfrente también. Por eso trabajamos competencias específicas, ¿no? De escucha, de curiosidad, de flexibilidad, de apertura. Todo eso es fundamental tenerlo dentro de un... Sí. Juan Diego, has mencionado, entre otras cosas, la palabra empatía. La palabra empatía está asociada en tu particular mapa mundi que nosotros tenemos sobre la mesa. Para que se hagan una idea los oyentes, imagínense un mapa del mundo en el que hay diferentes puntos que he mencionado antes, ¿no? Lugares donde nuestro invitado hoy ha estado, ha visitado, ha convivido, y sobre los que has elegido una palabra que no sé si es lo que define la cultura o el aprendizaje que tú te trajiste. Has hablado de Japón, pero en Japón has mencionado que tienes que hacer empatía a pesar de determinadas cosas, y a Japón lo has calificado de respeto. Ha habido otros países como Zimbabue, en este caso sí que te has traído la empatía. En Honduras has hablado de voluntariado, en Estados Unidos de liderazgo, en Dinamarca tu primer país de provocación, ya nos contarás, y además de Erasmus, nada menos, en fin. Bután, felicidad. ¿Por qué has ido calificando estos países con estas palabras, Juan Diego? Bueno, es un mapa, por supuesto, muy subgéneris, para nada es una extrapolación. Son experiencias, es lo que yo he vivido en este ejercicio que comentábamos antes, ¿no? Me quiero ir de vacío o bajo mínimos y a ver qué me llevo. Yo he tenido esas sensaciones, esas experiencias. Yo me he encontrado en Japón, un país donde los modelos que siguen son modelos que siguen el respeto. Su emperador, por ejemplo, es una persona que está muy en vista, que apenas criticada, donde el idioma, por ejemplo, es un idioma que es muy volcado al respeto, le importaría a usted, las gracias constantes, la distancia incluso corporalmente en un país con una densidad enorme, que Japón es un país muy poblado. Es decir, a pesar de todo eso, todas esas pequeñas clics culturales, para mí lo que me han dicho es respeto. Para mí es una cultura, lo que a mí me dice, claro, es una cultura donde el respeto es un valor fundamental y a mí me ha quedado marcado. O sea, yo me gusta identificar muchas veces algunas de estas sensaciones o incluso competencias y las tengo asociado, ¿no?, a ciertos países y a la experiencia que yo tuve allí. Y yo recuerdo Japón como un país con respeto, con muchas otras cosas, por supuesto, pero para mí un respeto. O sea, en la calle, por ejemplo, tú vas por la calle, por la derecha solo ves nucas y por la izquierda solo ves caras. La gente se ordena de una manera fantástica para no pisarse unos con otros. El famoso cruce de Shibuya, donde se cruzan 6 pasos de cebra en cuestión de 30 segundos y se juntan cantidad de personas y nadie se choca unos con otros. Es decir, lo tienen ya tan interiorizado que para mí es un ejemplo, por ejemplo, del respeto que hay de una persona por la otra, ¿no? Pues te iba a pedir una cosa, Juan Diego, y es que nos des algunas... te voy a pedir otra cosa, y es que nos des herramientas. Lo digo porque al final la multiculturalidad, por fortuna, nos rodea en todos los espacios. Cuando vamos a comprar en una tienda, cuando compramos fruta, nuestros vecinos, los compañeros de colegio de nuestros hijos, de los compañeros de trabajo, creo que es efectivamente un enriquecimiento, ¿no? Pero en todos los estratos de nuestra vida, nuestro día a día, pues tenemos un contacto con esa multiculturalidad. Y hay gente que los lleva mejor, hay gente que los lleva peor, y hay días donde nosotros nos creemos muy multiculturales, pero hay otros días donde quizás la prisa nos hace ser pues poco empáticos, ¿no?, con esa multiculturalidad, ¿no?
Y además estoy seguro de que todos lo hemos vivido, por mucho que ahora digamos en el micro de que nos gusta mucho. Entonces, vamos a pedirte que nos des algunas herramientas, algunos ejercicios para que trabajemos en el aprovechamiento que nos ofrece, pues por fortuna nos ha tocado vivir este mundo global al que podemos conocer gracias a los viajes o gracias precisamente a los viajes que otras personas hacen a nuestro entorno. Venga, esas herramientas que dirías que nos pueden ayudar a todos. Vale, perfecto. Pues mira, la primera para mí es no juzgar las manifestaciones culturales. Yo creo que eso es fundamental. Es decir, que si a nosotros se nos ríen del toro de Osborne, pues nos puede hacer gracia, pero no deja de ser algo que llevamos viviendo de chicos, cada vez que hemos viajado en el coche, ¿no? Pues no juzgar las manifestaciones culturales de los demás países, su forma de hablar, si hablan más alto, más bajo, si se hacen sus fiestas, como las hacen, si... Todo eso yo creo que es importante a la hora de trabajar internacionalmente, o incluso, como tú bien dices, ¿no?, con gente de otras nacionalidades aquí donde mismo residimos. No juzgarlo. Es más, yo invito a curiosear. Creo que es bonito curiosear y esto, ¿por qué lo hacéis? ¿Y a qué se debe? ¿Y por qué la comida es así? ¿Y por qué la siesta existe en España? ¿No? ¿Qué origen tiene esa siesta? ¿No? Entonces, bueno, pues desde ahí no juzgarlo, porque es algo, como digo, muy inherente a la persona, y a lo mejor queremos hacer una broma o algo simpático o admitir un juicio que nos creemos que no es muy relevante y puede ser algo que la persona lo lleve muy adentro. Entonces, si me permitís, el primer consejo sería por supuesto, el no juzgarlo. Y si te aprendes 2 o 3 palabras, especial, ¿eh? Yo me aprendí 20 y pico formas de decir gracias porque me parece una forma bonita de interactuar, ¿no? Otro es el que te comentaba. Otra herramienta quizás sea, recojo lo anterior, ¿no? Es entender la empatía en el ponerte en el lugar del otro, saber por qué, pues, qué ha pasado en Inglaterra, ¿no? Para que haya habido esto, o en el Reino Unido, para el Brexit. Porque existe el Estado Islámico, ¿no? Que puede haber detrás del Estado Islámico. Mira que me voy a cosas ahí un poco radicales, pero por lo menos sí podemos hacer el ejercicio de entender qué puede haber detrás de todo, de esa cultura, para que existan gérmenes tan descalificables como un Estado Islámico, por ejemplo. Pero aunque yo no comparta con ellos, que como decía antes, no sea simpatizante de ellos, sí puedo permitirme saber qué hay detrás, porque seguramente si consigo saber qué hay detrás será más fácil solucionarlo. Y luego tener una perspectiva distinta. Yo te decía antes que es una forma distinta, ¿no? Que es una forma también de permitirte que haya otras soluciones, ¿no? Entonces, para mí, una visión de múltiples perspectivas, creo que lo podemos llevar. Creo que nos ayuda mucho a trabajar con otras culturas, a convivir. Y para ello nuestro lenguaje, pues si nos ayuda en esa herramienta que tú me preguntabas, pues un lenguaje que nos facilite, un lenguaje que hable de integración, que hable de recoger, que hable de dar oportunidades, que hable de opciones, de alternativas. Me parece que es una invitación a que otras culturas o otras personas que tengan otro origen cultural también puedan manifestarse, y eso es muy agradecido. Entonces, si nuestro lenguaje de alguna forma invita a ello, me parece que es muy muy jugoso, da mucho pie a ello. Es mucho más rentable. Y por supuesto escuchar, es tan fantástico como escuchar. Es decir, si nosotros ya no sabemos lo nuestro, ¿no? Y cómo vivimos y cómo pensamos y lo que va a ocurrir y nuestros partidos políticos y nuestras empresas, y que vamos a escuchar, no vamos a curiosear. Yo soy muy de curiosear, digo, ¿y cómo ocurre esto en otros sitios, ¿no? ¿Y qué está pasando? Fíjate, cómo se ha vivido, por ejemplo, ahora que hablábamos antes de Corea, cómo se ha vivido un caso de corrupción en Corea que ha sido brutal, cuando aquí pues lo tenemos todos los días, ¿no? Entonces, esa curiosidad un poquito, creo que para mí es una de esas herramientas que yo utilizaría bastante. Y quiero también dejar un mensaje, es decir, estamos en un mundo que va de esto, ¿no? Es decir, nuestros hijos lo tienen en clase, lo vemos en redes sociales, cuando escuchamos la noticia ya no estamos hablando de territorios, ya la misma disputa que tienen Estados Unidos y Rusia en Siria, pues ya no se da en otros países, es decir, estamos en un mundo en que esto ya es bastante más de origen cultural que de fronteras, ¿no? Entonces hay un poquito de ejercicio también me voy a poner al día, porque me va a venir bien, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, pues son algunas de las recomendaciones que nos deja nuestro invitado hoy, Juan Diego Salinas, con el que hemos hecho un gran recorrido por el mundo, y que el próximo día que venga aquí físicamente al estudio le vamos a preguntar por Copenhague, no por otro país, de verdad, nos has dejado con la curiosidad de ese primer viaje. No, ha sido un aprendizaje compartido con todos los oyentes de este Coaching Capital, y que ha sido bastante útil para, tú lo has dicho, es el mundo que hay, así que aprovechémoslo, que nos va a dar muchísimas más ventajas y oportunidades que no hacerlo.
Juan Diego, muchísimas gracias, mucha suerte. Oye, ¿dónde tienes comprados los billetes ya? ¿Para qué próximo país? Que seguro que los tienes comprados, o por lo menos lo tienes en mente. Pues mira, a mí se me va la marcha, entonces los países así muy típicos no me van mucho y donde hay un poquito de jaleo me gusta meterme a mí. Seguramente mi intención es ir a Ucrania este verano. Bueno, pues tú lo has dicho. Quiero palpar un poquito sí. cómo se vive Ucrania ahora desde esta perspectiva, ¿no? Desde ese enfriamiento un poquito de ese conflicto que ha habido con Rusia, así que me apetece probarlo. Te quería hacer un comentario que no tiene que ver con esto, pero de algo que has comentado antes y la falta de adaptación a otras culturas que he vivido yo personalmente. En el caso de Tokio, que estabas contando lo del paso de cebra, cuando entras en el metro, en Shinjuku, que hay cientos de miles de personas, está la misma escalera, solo hay pintada en el suelo una raya, los que suben y los que bajan. Todo perfectamente alineado, solo baja, y la parte de los que suben totalmente vacía. ¿Quién fue el único que se saltó y se cruzó y la gente le miraba como tal? El que está hablando ahora mismo, y es que somos muy brutos. Sí, pero cogiste el metro. Juan Diego, pues muchísimas gracias. Ten cuidado en Ucrania y ojalá nos puedas contar pronto la experiencia vivida y aprendida allí. Mucha suerte y hasta muy pronto. Sí. Adiós. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego. Gracias.